Hola, ¿cómo estás? Seas bienvenido a un nuevo episodio de Palabra Fiel. El día de hoy, en este hermoso miércoles que nos reunimos a continuar esta serie que estamos viendo cada miércoles. Es la Biblia, la palabra de Dios. Como pueden ver, estamos con nuestro invitado especial, el pastor Luis Donoso. Mencionarles que el primer episodio acerca de esta serie fueron de manera general, una vista general de respondiendo a la pregunta, ¿es la Biblia la palabra de Dios? En el episodio pasado, el segundo, fueron las pruebas externas que confirman que la Biblia es la palabra de Dios, la ciencia, la historia, la arqueología, y el día de hoy veremos las pruebas internas. La misma palabra, la Biblia menciona que es la palabra inspirada por Dios. Así que bienvenido, mi pastor Luis, a este hermoso episodio. ¿Cómo está? Muy bien, querido evangelista Freddy. Un cariñoso saludo para ti, para tu esposa Kimberly, para la familia, para la iglesia allá en Venezuela. Yo desde acá, desde la capital, desde Santiago de Chile, para nuestro tercer programa o episodio, viendo cómo la Biblia es, sin lugar a dudas, la eterna y todopoderosa palabra de Dios. Gracias por la invitación. Amén. Bueno, para aprovechar bien el tiempo, que a veces hablamos tantas cosas que el tiempo se nos queda corto. Así que comencemos, vamos a Sí, ver que la Biblia afirma ser la palabra de Dios. Vamos a ver algunos textos, mi pastor, que nos muestran que la sí, Biblia es la palabra de Dios. Sí, adelante. sí. Como la primera prueba interna que podemos analizar, Freddy, es que la misma Biblia dice, bajo la inspiración de Dios, que ella es la palabra de Dios para nosotros, la humanidad. Vamos a encontrar como 3.800 expresiones en la Biblia, como las siguientes. Y dijo Dios, y habló Jehová, vino palabra de Jehová, así dice el Señor. ¿Te parece que veamos algunos ejemplos? Exacto. Moisés dice o muestra la escritura que recibe la palabra de Dios para nosotros. Éxodo 34, 27. Libro de Éxodo, capítulo 34, verso 27. Amén. Dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Ahí tenemos entonces cómo Dios le da la orden a Moisés de escribir Claro. todo lo que él le habla cuando está en el monte Sinaí con él 40 días. Y por supuesto el Señor sigue hablando con él, revelándole la palabra, inspirándole la palabra, y él es el escritor de los primeros 5 libros de la Biblia que se conocen con la palabra Torá, ¿cierto? Al hablar de la Biblia hebrea, la Torá, o cuando hablamos ya con una palabra griega, el Pentateuco, que ambas significan los 5 libros de la ley. Y por supuesto, por ahí también Dios lo inspiró y tiene un salmo Moisés que está, valga la redundancia, en el libro de los salmos. Pero ahí están los 5 libros que el Señor le inspiró, más todo lo que fue las leyes espirituales, morales, sociales, aún de funcionamiento práctico de la gastronomía, etcétera, o dietética, para el pueblo de Israel cuando fue liberado por el Señor a través del mismo Moisés, siendo cierto libre del imperio egipcio, yendo por el desierto de Sinaí a la tierra prometida. Ahí tenemos como Dios le dice que escriba su palabra que está consignada en la Biblia. Segundo ejemplo, Jeremías. Sí. Jeremías 36:2. Jeremías 36, 2. Dice, Adelante. toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá, y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Ahí tenemos cómo el Señor le da también la orden y lo inspira por su Espíritu Santo al profeta Jeremías para que escriba todo. Y esto es lo que está en el libro de Jeremías y en el libro también que escribió él por guía del Espíritu del Sí. Señor, Lamentaciones. Un Amén. tercer ejemplo y Sí, final, exactamente. Malaquías, Malaquías capítulo 1, verso 1. Dice, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Amén. Entonces el Amén. Señor toma al profeta Malaquías para entregarnos su palabra que queda consignada también en el libro que está
en último lugar en el Antiguo Testamento, ¿cierto? La Biblia tiene dos divisiones, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y el último libro del Antiguo Testamento es precisamente el que Dios le inspiró por su Espíritu Santo, el profeta Malaquías. Veamos, Freddy, ahora Sí, cómo el Señor mismo confirma el Antiguo Testamento. amén, Lucas capítulo 24, verso 44 y 45. amén, Nuestro Señor Jesucristo confirma el Antiguo Testamento. amén. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Amén. Ahí tenemos, Amén, Freddy, que el Señor confirma todo el Antiguo Testamento hebreo, que tiene estas amén, tres divisiones, que no se totalidad como la Tanaj, con estas tres divisiones que son los escritos, los profetas y la ley. El Señor Jesucristo confirma el Antiguo Testamento. Los apóstoles también reconocen la palabra de Dios. Vamos a dar solo un par de ejemplos, porque hay mucho, pero así es. veamos Hechos 1:16. Amén. Dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Querido Freddy, Amén. capítulo 2, verso 16. Vamos a ver estos dos ejemplos para poder ver otras también verdades de que la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Ahí vemos cómo los apóstoles del Señor toman citas directas del Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo confirma el Antiguo Testamento en su totalidad, la Tanaj, y los apóstoles inspirados por Dios van reconociendo también el Antiguo Testamento con estas citas y decir que en el Nuevo Testamento hay 300 citas directas del Antiguo Testamento. Wow. 300 citas directas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Pero en más, Freddy, hay algo muy asombroso porque es sobrenatural, pero en forma de alusiones o indirectas, donde va una parte de un texto del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento hay 63.000 veces. Wow. Es decir, 300 citas directas y 63.000 alusiones indirectas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Amén. También vemos cómo eh, Dios profetiza que Él va a cumplir o va a hacer plena, completar su palabra con sus discípulos. Recordemos que está el Antiguo Testamento con 39 libros y ahora el Señor completa su palabra, la Biblia, el libro sagrado, con 27 libros del Nuevo Testamento, total 66. Y hay una profecía en el Antiguo Testamento, Freddy, que habla cómo Dios va a completar su palabra con sus discípulos o apóstoles. Está en el libro de Isaías 8:16. Dice, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Ahí está. Una palabra que no se usaba en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no se hablaba de discípulos. Es una palabra del Nuevo Testamento y revela que el Señor va a tener discípulos cuando Él venga a la tierra, se encarne, y que a través de esos discípulos, que Él los llamó luego apóstoles, dicen los evangelios, los primeros pastores, el Señor iba a completar, a sellar, a hacer total su palabra para la humanidad, para la iglesia y para nuestras vidas. Además tenemos afirmaciones generales que toda la escritura, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, son la palabra de Dios. Por ejemplo, segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir
en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Finalicemos esta escritura. parte, Freddy, Sí, viendo estas expresiones que son alrededor de 800, muestran que la misma Biblia, Dios a través de su misma palabra nos dice que ella es su revelación escrita para nosotros. Con lo que dice Apocalipsis 22, versos 18 y 19. dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Amén. Ahí Amén. tenemos cómo el Señor completa la Biblia de manera sobrenatural, Freddy, porque en el último libro, Apocalipsis, en el último capítulo, 22, en los últimos versículos prácticamente, 18 y 19, nuestro Dios dice, nadie le puede quitar y nadie le puede añadir, sino recibirá el juicio, las plagas de Dios y se irá a una condenación eterna porque no participará de la nueva Jerusalén, del reino eterno de nuestro Dios, por haberle añadido o quitado a la única palabra de Dios para la humanidad, que es la Biblia. Ahí tenemos, Eh, Freddy, la sí. primera prueba, que son las expresiones propias de la Biblia que muestran que es la palabra de Dios. Muy interesante, mi pastor. Mencionar que me llama la atención, por ejemplo, cuando en Lucas el Señor da las mismas divisiones en las que estaba escrita la Biblia, las menciona, cosa que también confirma la estructura, porque era el Señor mismo, Sí, confirmando la sí. estructura aún como estaba diseñada. De hecho, hay Y pasajes, si me lo permites, en unos 30 segundos, que a muchos le parecen que son fantasía, leyenda, cuento, que no fueron reales esos casos. Por ejemplo, el caso de Jonás, que dice la Biblia que un pez lo tragó por 3 días cuando él fue enviado por el Señor a Nínive y no quería ir y se fue a Tarsi, desobedeciendo a Dios, y este pez lo traga cuando es echado del barco, porque había un gran naufragio, una gran tormenta primero que todo, no fue naufragio, sino una tormenta, y mostró el Señor que era Jonás el causante por su desobediencia, y lo lanzan a la mar, y un pez grande, no dice qué tipo de pez, habla solo un pez grande, lo traga. Hay personas que dicen, no, eso no puede ser, pero nuestro mismo Señor Jesucristo confirmó la historia de Jonás en el Nuevo Testamento cuando él dijo, muchos querían ver a Salomón por su sabiduría, por su riqueza, y aquí más que Salomón ante ustedes. Muchos quisieron escuchar a Jonás, pero aquí más que Jonás, y también hablando de su muerte, sepultura y resurrección, tomó los 3 días de Jonás como un tipo de lo que él iba a vivir para salvarnos a nosotros, muerte, sepultura y resurrección, confirmando verídica la historia de Jonás. En una oportunidad yo hablaba con una persona que me decía, pero es imposible que un pez se trague a una persona. Y la verdad es que hay casos reales de estos tiempos, pero en ese momento le hizo un énfasis de que cuando uno conoce al Dios verdadero, al Todopoderoso, no solo es posible que un pez grande se trague a una persona, como lo que pasó con Jonás, sino que si Dios quisiera, la persona se puede tragar un pez grande. Dios tiene todo el poder, para Dios no hay nada imposible. Él es el Dios de la exacto. Biblia, el Dios verdadero, el único, el creador de los cielos y de la tierra, que hace lo que nosotros no podemos, lo que es difícil e imposible para nosotros como seres humanos. Amén. Sí, hay otra evidencia interna también de la palabra de Dios, de que se confirma de manera interna, es lo que produce en nosotros. El Eso cambio, es, como la manera en la que nos ayuda. ¿Qué podemos hablar acerca de eso, mi pastor? sí, tenemos esa confirmación que es lo que la Biblia produce en nosotros, que es la experiencia personal, es decir, la influencia de la Biblia en mi vida. Y esto ya queda fuera toda duda que podamos tener, porque alguien podría decir, yo no creo eso de Adán y Eva, no creo lo de Jonás, no creo que cuando oró Josué el sol se paró y un día fueron dos, que eso está comprobado científicamente, que hay un día que falta cuando se ha sacado toda la contabilidad matemática de la historia, del tiempo, que falta un día, que la única respuesta que hay
es la que está en la Biblia. Cuando Josué ora, Dios lo escucha y se produce 2 días porque él quería derrotar totalmente a todos sus enemigos. Ya venía la noche y le pidió al Señor que le diera una extensión al día que estaba viviendo. Y Dios lo hizo. Uno podía refutar tantas realidades y verdades que están en las Escrituras, pero no puede refutar mi experiencia personal. El Señor, a través de su palabra, se me reveló. El Señor, a través de su palabra, me salvó, me transformó. El Señor, a través de su palabra, me ha dado una nueva vida. Y eso es irrefutable. Nadie puede a mí decirme y cambiar mi experiencia personal con el Dios verdadero a través de su eterna y toda poderosa palabra. La Biblia transforma la vida de personas que viven en alcoholismo, en drogas, que están en la delincuencia, en el sicariato, en la prostitución, pero no solo de personas que podríamos decir están en esos pecados tan graves o llamativos, sino que personas intelectuales, filósofos, científicos, que no creen en Dios, que son ateos, que son agnósticos, que son escépticos, y viene la palabra de Dios, Dios se revela y actúa por su palabra, y esas personas han sido transformadas por el poder de la palabra de Dios. Me, dicho poder que no se compara a otro libro, el Corán, el libro del Mormón y otros libros que no se comparan con la Biblia, no es palabra inspirada por Dios directamente así como la Biblia, infalible, como dice como dijo el apóstol, sí, sí, Adelante, ¿no? que como dijo el apóstol Pedro en Juan 6, ¿a dónde más iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién más iremos? ¿A qué otro libro iremos? Solo a la Sí, Biblia. sí, porque la Biblia, como es la palabra de Dios, el autor de la Biblia está presente cuando la Biblia se habla, se predica, se enseña. Él está presente. Y el cristianismo verdadero es que nuestro Dios, que es el único, el verdadero, el todopoderoso, cuando llega por su palabra a nuestras vidas, Él entra por la palabra que es espíritu y vida, nos perdona, nos salva, nos transforma y pone su espíritu, pone su vida, su naturaleza en nosotros, y todo verdadero cristiano ha nacido de nuevo por la palabra de Dios. Es un verdadero, nuevamente, hijo de Dios. Y el Señor usa su palabra, que Efesios capítulo 6, verso 17 dice que es la espada del Espíritu. Y Él obra por su palabra, también lo dice el libro de Primera de Pedro, hablando de dos realidades o dos funciones, objetivos de la palabra de Dios que está inspirada y que la ilumina el Espíritu y el Espíritu entra por la palabra a nuestras vidas. Dice que la primera labor, objetivo de la palabra en nosotros es regenerarnos, darnos nueva vida. Esto significa salvarnos, resucitarnos espiritualmente. Efesios 2:1 dice que estamos muertos en delitos y pecados. Y viene el Señor con su palabra, que es la herramienta de amor y poderosa, la espada del Espíritu, y nos da salvación, vida nueva, vida eterna, nos regenera, somos nueva creación, somos nuevamente verdaderos hijos de Dios. Pero luego también dice que la palabra tiene el objetivo, y por eso que en los cultos que tenemos como iglesia del Señor Jesucristo, tiene un lugar muy importante la predicación de la palabra, la enseñanza de la palabra, porque luego dice que por la palabra vamos a crecer en esta gran Amén. salvación, porque Dios tiene un plan para nuestras vidas, tiene un propósito para nuestras vidas, y es esa revelación de lo que Dios tiene para nosotros, cómo Dios nos quiere usar, bendecir para que seamos de bendición, está en su eterna y todopoderosa palabra. Amén. Sí. Y bueno, muy importante mencionar eso, que la palabra debe ser, como creo que lo mencionamos en el episodio pasado, la vara de medir, el canon, la vara de medir la cual Sí, todos los hijos de Dios debemos pensar, actuar, tener, vamos a decir, sueños, metas, siempre que sean conforme a la palabra de Dios. Es como ese filtro por el cual nosotros podemos amén. pasar nuestros pensamientos e intenciones para ver si son correctas, si son incorrectas,
porque como ya hemos Ujú. mencionado, la palabra de Dios que nos falla, en ella está la voluntad para nuestras vidas. Así es, Freddy. Me Amén. gustaría, si tú lo tienes a bien, yo sé que Sí, el tiempo pasa muy rápido, que veamos un momentito otra confirmación interna de que amén, la Biblia es la palabra de Dios, que son las profecías cumplidas. amén, Esta realidad es impactante. En la Biblia hay alrededor de 2.500 profecías distintas. 2.500 profecías distintas. Decirte, Freddy, y a nuestros hermanos, consiervos que van a ver este programa, que van a escuchar este programa, que el Antiguo Testamento tiene un 28% de profecía directa. Son profecías, un 28%. Y el Nuevo Testamento tiene un 21% de profecía. Si unimos los porcentajes, el 28 y el 21, la Biblia tiene un 49% de profecía directa. Por eso que vamos a entender lo que dice Primera de Pedro, ¿cierto? Capítulo 1, cuando habla que tenemos la palabra profética más segura, a la cual muy bien. hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día amanezca. Y la luz, ¿cierto?, del Señor resplandezca en nuestros corazones, en nuestras vidas. Prácticamente el 50% de la Biblia es profecía directa. De esas 2.500 profecías, 2.000 hasta el día de hoy se han cumplido, pero de manera exacta. No hay otro libro de ninguna iglesia, religión falsa, seamos claros en ese sentido, que tenga profecías con detalle, con nombres, con años, con siglos, como la Biblia, porque la Biblia es el libro sobrenatural del Dios verdadero, el Todopoderoso. 2.000 se han cumplido. ¿Quieres que veamos algunos ejemplos, querido Freddy? Sí, por supuesto. Tenemos unos 10 minutos aproximadamente, mi pastor. 10 minutos ya. Entonces vamos a ver uno general y otro nos vamos a abocar en las profecías de Cristo que se Amén. han cumplido y las que faltan por cumplirse. En Isaías 44:28 Ujú. tenemos una profecía acerca de Ciro, que fue el primer gobernante del imperio persa, a través del profeta Isaías. Isaías 44:28. Amén. Dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, será edificada, y al templo serás fundado. Esa profecía está 600 años antes de Cristo. Y 200 años después, como en el 400 después de Cristo, perdón, antes de Cristo. La profecía está 600 años antes de Cristo y Claro. 200 años después, 400 antes de Cristo, se cumple. Ciro hace un decreto para que los judíos que están deportados o están esclavos ahí en el imperio persa vuelvan a su tierra para reconstruir el templo. Esto está en Esdras, capítulo 1, verso 1 al 4. El cumplimiento de la profecía de Isaías 44:28, pasados 200 años, está en Esdras 1, 1 al 4. Amén. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Amén. Y ahí, Amén. Freddy, vemos que esta profecía no solo está por Isaías, está por Jeremías y otros profetas. Recordemos así rápidamente cuando el Señor
con anticipación dijo que su pueblo Israel estaría 400 años esclavo y luego sería libertado para llegar a la tierra prometida. 70 años cautivo acá por Babilonia, que luego lo conquista, ¿cierto?, el imperio persa, pero son profecías con años y con nombres, que a la Biblia le hacen el libro único, extraordinario, sobrenatural, divino. Hablando de Jesús, del Señor Jesucristo como Mesías, hay alrededor de 500 profecías y hay 350 aproximadamente, Freddy, que se han cumplido exactamente. No tenemos el tiempo en el programa, que quedan algunos pocos minutos, que quizás después podríamos hacer un programa solo de las profecías mesiánicas, las Exacto. cumplidas, las que faltan por cumplirse, pero del Señor se han cumplido 350 profecías, pero al detalle, porque la Biblia es la palabra de Dios, sobrenatural. Y quedan alrededor de unas 200 por cumplirse. Las primeras 350 se han cumplido en él como el Mesías sufriente, su primera venida. Y las 200 que quedan es el Mesías triunfante, cuando viene como rey y ahí toma profecías del arrebatamiento, la gran tribulación, la segunda venida con Cristo, de Jesucristo con su iglesia, establecer su reino de 1000 años primero, de su labor como juez en el juicio final o gran trono blanco, el reino eternal. Quedan alrededor de 200 profecías de Jesús como el Mesías triunfante, rey de reyes, señor de señores. Así que están, pero con exactitud. En esa profecía sale de su nacimiento virginal, de su lugar de nacimiento, su ministerio en Galilea, que es descendiente de David, su entrada en un asno o burro a Jerusalén, su sufrimiento y muerte expiatoria, la traición por las 30 monedas, su muerte como un criminal o maldito en lugar de nosotros, recibiendo nuestro castigo, su resurrección, profecías nombrado quizá una las más destacadas, pero que son con un detalle que solo Dios, el Dios verdadero, que sabe el futuro, que lo sabe todo, que lo sabe con anticipación, podía haber dejado eso en su palabra sobrenatural que es la Biblia. Bueno, eso ha sido como un adelanto del próximo episodio, si el Señor lo permite, mi pastor Luis. Muchas gracias, el tiempo siempre se nos hace corto. Ya para finalizar, ha sido esta serie de 3 episodios, es la Biblia, la palabra de Dios. Ya conversamos. Si tiene alguna pregunta, alguna consulta, recuerda, la puede hacer en los comentarios del episodio. Eh, Estos son unos episodios que se tratan de hacer lo más largo posible, pero a la vez no tan tedioso para que pueda ser consumible y para su estudio personal le pueda ayudar, le pueda servir. Por aquí nosotros dispuestos a seguir hablando la verdad, la palabra de Dios, la Biblia. Si el Señor lo permite, estaremos grabando un episodio acá en Palabra Fiel cada miércoles, como siempre, y de manera especial un miércoles al mes, el Señor lo sigue guiando de esa manera, con el pastor Luis Donoso en este apartado que ya muchos habrán visto que está al aire, que son verdades fieles. Es el nombre que el Señor ha guiado, verdades fieles, con mi persona, su servidor, Freddy Morillo, y con el pastor Luis Donoso, un miércoles al mes. Así que mi pastor Luis, muchas gracias por habernos acompañado estas 3 semanas, estos 3 episodios hermosos. No sé si tienen algunas palabras para el público. Gracias, Freddy, nuevamente por la invitación a tu edificante y poderoso programa que el Señor ha puesto en tu corazón. Y unas palabras primero para la iglesia, que tengamos mucha precaución, mucho cuidado, que nuestro corazón esté solo en la Biblia. Hemos escuchado cómo Estados Unidos, el Pentágono, han desclasificado archivos respecto a lo que son ovnis, objetos voladores no identificados, la ufología, los extraterrestres, y aún congresistas de Estados Unidos y líderes de naciones del mundo, algunos de ellos están diciendo que hay que consultar a otros libros como el libro de Enoch para tener la claridad, la verdad de los extraterrestres.
¿Por qué lo digo? Porque es muy importante entender de que solo la Biblia es la única palabra inspirada por Dios para la humanidad. No hay otro libro sagrado para nosotros la humanidad. Y el diablo está levantando un engaño que es mostrar o preparar una respuesta engañosa cuando los hijos de Dios, la iglesia de Cristo, los fieles que esperamos su venida, seamos arrebatados al cielo. Ahí va a decir el mundo, bajo el gobierno de engaño de Satanás, el espíritu del anticristo, que los extraterrestres nos abdujeron. Y luego de los 7 años de la gran tribulación que sucede en la Tierra, sin duda que van a decir también que son los extraterrestres que vienen a conquistar el mundo, por lo tanto hay que atacarlo. Usted puede leer en Zacarías 14, en Apocalipsis 19, que vienen los reyes del norte y del sur a hacer guerra entre ellos, pero viene el Señor, su segunda venida literal, pisa tierra con la iglesia, Monte los Olivos, allá en Israel, y se unen para hacer guerra contra el Señor Jesucristo y nosotros su iglesia que venimos con él. Por esta respuesta de extraterrestre, de ovni, de ufología que está dando Satanás en los gobernantes de este mundo sin Dios, engañados. Por eso que la Biblia es la única norma de fe y de conducta, de creencia y de práctica. Es el libro de Dios para toda la humanidad. Así que hermanos, cuidémonos. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 4:6, ténganos por ejemplo a Apolo y a mí, que no pensamos y nos vamos más allá de lo que está escrito. Sigamos amando la palabra de Dios, sigamos leyéndola, escuchándola en la iglesia, participando de los cultos, los discipulados. Llenémonos de la palabra de Dios para no ser engañados en estos tiempos finales. Segundo, para aquellas personas que nos están viendo, nos están escuchando, que puedan recibir aquel que es la palabra viviente, el verbo de Dios, que es el pensamiento y la expresión de Dios, el verbo que se hizo carne, Dios encarnado, que es el Señor Jesucristo. Él también es la palabra escrita. La Biblia revela a nuestro Señor y Salvador, a nuestro Dios. Yo te invito a que lo puedas recibir hoy para que llegue a ti la salvación y la vida eterna, en una expresión presente que es vida nueva, vida abundante en Cristo Jesús. Recibe al Señor, dile con tus palabras, perdóname, sálvame, recíbeme como tu hijo, yo necesito la salvación y la vida eterna en ti, Jesús, nuestro Salvador. Así que muchas gracias, Freddy, nuevamente por invitarme a este tan poderoso programa que es Verdades Fieles, que es como un añadido al programa principal que Dios te ha dado, que es Palabra Fiel. Muchas gracias. Amén. Muchas gracias a usted por estar aquí con nosotros. Así que con la ayuda del Señor nos vemos un miércoles al mes con nuestro invitado especial. De resto, síganos aquí en este programa. Cada miércoles un nuevo estudio de la palabra aquí en Palabra Fiel. Así que muchas gracias, Pastor Luis. Muchas gracias por acompañarnos en esta hermosa serie. Nos vemos. Amén. Bendiciones. Bendiciones.